Vemos a todos después de haber descansado. Algunos estaban buscando qué comer, siendo clásico en ellos después de una dura batalla, más Kakaroto Goku solo la buscaba para mantenerse lleno. Así que una de tus discípulas es la misma reina, o como le gusta que le digan, el rey de Avalon, diría Kakaroto viendo a Goku. Claro, hace poco también me había dado cuenta, pero le gustaría poner a prueba su poder ante el mismo Eterno, diría Goku serio. Claro, me gustaría, pero mi poder eterno no lo recupero, está muy dañado el Ki supremo, por lo cual no puedo usar ese poder ahorita, y es posible que durante más tiempo, ya que rellenarlo cada meridiano de ese poder es difícil, diría Kakaroto. Entiendo, llevaste tu cuerpo al límite, superando hasta un 80% por segundos, lo cual tu cuerpo aún no era apartamento para tanto poder, diría Goku. Que pero yo solo recuerdo haber alcanzado un 50% y solo ver su lleva, y eso lo único, de ahí todo es borroso, diría Kakaroto. Ya recordarás todo como paso, recuerda que un gran poder siempre hay precio altos que pagar, diría Goku. Tienes razón en eso, pero debo prepararme y limpiar esta dimensión, diría Kakaroto. Tienes un gran trabajo, los ki de ahorita están brutales, tal parece que estos demonios han entrenado y no solo un día, diría Goku al sentir las grandes presencias de esa dimensión. Y Goku tenía razón, los demonios, al tener a una guerrera como Arturia la cual entrena día y noche, ellos vieron eso y empezaron sus entrenamientos, al ser más prodigios y tener unos cuerpos maldados para ese tiempo de ambientes lograron muy buenos resultados. Hola señor Goku, señor Kakaroto está listo para nuestra batalla antes de que los vayamos, diría Korra con una pequeña sonrisa al ver a los Saiyajines. ¿Estás segura de enfrentarte a un demonio?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa también. Claro, ya me enfrenté a uno antes, pero él me venció fácilmente, pero esta vez quiero invertir esos papeles y ver mis resultados con alguien diferente, diría Korra. Si tú lo dices, diría Kakaroto mientras vio a Goku. ¿Será que padre le ganara a ese guerrera?, diría Ayame, la cual solo veía la situación. No lo sé, ya que por lo que han dicho ambos guerreros, ella es una reina en el reino más poderoso y temido por los supremos, diría Rin sería, ya que tenía esos pequeños flashbacks donde su madre le habla del rey más respetado por todos, y ellos habían sido por dicho en su era, la era donde solo existían poderoso. Pero ¿cómo sigue viva si según relatos de los seres superiores, ella murió en esa batalla?, no, diría Rin, a la cual no entendía. Un rey caerás miles de veces y se levantará otras miles, y ella no murió, solo fingió una muerte para volverse más fuerte y regresar y volver al trono, eso espero, diría Rin sería. Eso no lo creo yo, pero ya veremos qué pasa en un futuro, diría Akame. Pero la guerrera Arturia a la que los enfrentamos anteriormente era sirviente de ella y me imagino que ya ha de haber sentido el poder de ella, diría Vina. Sí, pero ahorita no le demos importancia y mejor vayamos a disfrutar una verdadera batalla de bestias, diría Rin, la cual se acercó. Bien, iremos a una dimensión de bolsillo para que ésta no sufra daños para una batalla así, diría Goku cuando abrió un portal y un fuerte viento de calor se hizo sentir. ¿Qué es este ambiente?, diría Kakaroto, el cual entró a la dimensión con los demás. En este lugar batalla con el dios de la oscuridad, aquí tenemos batallas durante largos periodos, diría Goku serio. Y él te supera por mucho, como eres capaz de batallar largos periodos, diría Korra seria. Pruebo mucho la técnica que aprendí aquí, fue donde la perfeccionó cada vez que puedo, diría Goku. Bien, es hora de la batalla, diría Kakaroto, el cual pasó a su forma demonio 2 de una vez. No me subestimes, diría Korra cuando se movió a una gran velocidad con una veloz patada a donde el Saiyajin Kakaroto la esquivó fácilmente y a una gran velocidad le dejó ir un fuerte golpe a un punto vital de la guerrera, ya que con los ojos de demonio era capaz de ver hasta lo que un guerrero normal le cuesta. Maldición, se me olvidó la habilidad de esos benditos ojos, diría Korra, la cual no tuvo tiempo de reaccionar que el fuerte golpe le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vaya, use demasiada fuerza en dicho ataque, diría Kakaroto, viendo dónde había caído la guerrera. Vaya, ese golpe sí que fue efectivo, lo bueno que logré moverme a tiempo antes de ser impactada en ese punto vital, diría Korra, la cual de golpe liberó el 100% de la fase sagrada mientras se ponía enfrente del Saiyajin con una pequeña sonrisa. Vaya, que es lo que dio gracia, diría Kakaroto serio. No, nada, diría Korra, la cual ya se había movido a una velocidad catastrófica. Kakaroto solo dio una pequeña sonrisa mientras también se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Al impactar ambos sus puños se creó una fuerte onda de calor de mero impacto. Korra salió impulsada perdiendo en el choque, pero a una brutal velocidad ya se había puesto detrás del guerrero, al cual le soltó una fuerte patada. Kakaroto vio eso y a una gran velocidad logró bloquear la fuerte patada mientras la tomó de la pierna y la estrelló brutalmente en el suelo. Que el impacto creó un gran cráter donde esta Korra mientras se volvía a poner de pie, limpiándose la sangre que recorría por su boca mientras se ponía seria.
Vamos, debes intentar por lo menos destruir eso, diría Kakaroto mientras veía a Korra. A un ojo como el tuyo solo se logra vencer con velocidad nada más, y nada más, ya que la reacción de ellos es de microsegundos, diría Korra, la cual quiso intentarlo de nuevo, pero su velocidad no fue lo suficiente, siendo impactada por la fuerte patada que lanzó Kakaroto. Korra salió impulsada mientras se detuvo mientras veía seriamente al guerrero. ¿Qué pasó? ¿No que lo ibas a intentar y tuviste el mismo resultado?, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Bien, lo que debo hacer es simple clones sangrados, ciclón del infinito, diría Korra cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad. Es una gran técnica, pero lastima que no lo suficiente para ganarle a la velocidad de un demonio, diría Kakaroto, el cual esquivó el fuerte golpe a una gran velocidad y lanzó un fuerte golpe, pero solo atravesó a el clon. Imposible, juro que ese era el real, diría Kakaroto cuando vino a ver el cuerpo real. Fue muy tarde porque ya había sido impactado por un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar unos escombros, mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su rostro. ¿Qué decías?, diría Korra, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa. Vaya, eso fue impresionante, nunca pensé que me engañarías así, diría Kakaroto, el cual lanzó un veloz golpe que destruyó la velocidad del sonido mientras tenía fijado a su rival. Ese golpe no me dará, diría Korra, la cual a una gran velocidad lo esquivó y le soltó una fuerte patada. Kakaroto también hizo lo mismo. El impacto fue brutal, creando una fuerte onda de viento, dándole inicio a un feroz intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidad, que cada golpe de ellos era brutal, que hacía sacudir ese sector de su batalla. Kakaroto se mantenía al margen, pero lentamente estaba empezando a ser afectado por los fuertes golpes que estaba recibiendo, ya que era energía sagrada la de los impactos, uno de sus puntos débiles que no había entrenado. Ahora, morterero de las estrellas, golpes, luz sagrada del ángel supremo, diría Korra cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Ángel supremo de la oscuridad, golpe final, Shinigami, oscuridad del rey, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que crearon una fuerte oscuridad y una luz impresionante por el brutal impacto de ambas energías. Ni una de las dos energías cedía ante la otra. Al final se vio una fuerte explosión que destruyó todo a su paso, mientras ambos guerreros se veía con una pequeña sonrisa por su batalla que estaban teniendo. Korra sabía que se estaba enfrentando a uno de los posibles seres más fuertes capaz de detener a Goku. Kakaroto pensaba lo mismo, pero él sabía que no debía dejar que una guerrera como ella lo venciera, lo cual se ponía en pose de combate de nuevo, atento a cualquier movimiento de su rival. Vaya, él no quiere perder, pues claro que ni yo tengo un orgullo más grande que él, ya que siempre le destruyen el del, diría Korra mientras se ponía en guardia, atenta a cualquier movimiento del guerrero. Ambos solo sonrieron cuando ya se habían movido a una gran velocidad que a su paso dejaron pura destrucción. Esa dimensión era como un mundo vacío para batalla, así con la gravedad aumentada. Korra desapareció de la vista de Kakaroto. Cuando apareció fue cara a cara cuando le soltó unas ráfagas de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades, que cada golpe que lanzó podría destruir universos sin sudar ella. Kakaroto los intentó esquivar cada golpe. Cuando lo logró, él también le soltó un combo de golpes y patadas a unas altas velocidades. Korra le costó mucho esquivar cada golpe, pero el siguiente no lo logró esquivar, que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo y se volvió a lanzar a una gran velocidad. Vaya, tiene un gran espíritu de batalla, diría Kakaroto, pero esta vez lanzó un golpe capaz de destruir el multiverso en su totalidad. Korra fue impactada en su cara, que sintió como su cerebro rebotó en las paredes de su cráneo, pero en ningún momento quedó inconsciente, se mantuvo de pie mientras veía a Kakaroto. Vaya, aún puedes mantenerte de pie, pensé que caerías por ese golpe, diría Kakaroto mientras veía a Korra. ¿No crees que es momento de que luchemos con todo lo que tenemos?, diría Korra con una pequeña sonrisa. Bien, si tú lo dices y si eres capaz de hacerme frente al siguiente fase, diría Kakaroto cuando de un momento su cabello cambió de color a la vez que sus ojos, mientras su ki era temible. Es impresionante, pero no me guardaré nada, quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar, diría Korra cuando su ki estaba aumentando a niveles colosales que hacía retumbar ese lugar, y de un momento para otro usó el máximo poder de ella, el poder oscuro, sin hacer la activación de su poder de Avalón y mundo transparente. Ella sabía que Kakaroto le estaba costando mantener ese poder y ella no iba a aprovecharse de eso. Vaya, el rey oscuro, una batalla de quien tiene más reservas de poder oscuro, esto será interesante, diría Kakaroto cuando se movió a una gran velocidad que a su paso dejó puro caos y destrucción por su gran poder oscuro.
Espero me aguanten un largo tiempo, diría Korra, cuando se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos volvieron a retomar su feroz intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe de ellos era brutal, que creaban fuertes explosiones por doquier por la brutalidad de sus golpes. Korra logró acertarle un brutal golpe al guerrero, destruyendo la defensa más sólida del Kakaroto. El guerrero salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo, mientras se volvía a lanzar a una gran velocidad, dándole inicio a un nuevo feroz combate. Por el cielo solo se veían veloz rayos, impactando fuerte golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe de ellos causaban distorsión del clima de ese lugar, a un ki muy negativo ser liberado. Vaya, me está seguido el paso, pero siento que él está perdiendo la fuerza de sus golpes, y en el momento que use por 2 segundos el poder del mundo transparente vi como tiene muchos meridianos daños. Esa sonrisa es de puro dolor cada golpe que lanza, a de sentir que sus músculos se le desgarran, diría Korra, cuando por estar distraída recibió un fuerte golpe que salió disparada hasta logra detenerse mientras veía seriamente a Kakaroto. ¿Qué pasó? ¿Te rindes ya o quieres más?, diría Kakaroto mientras veía seriamente a la guerrera. Claro, aún puedo seguir luchando más tiempo, hasta por 2 horas, pero no diría lo mismo de ti, tu cuerpo está muy dañado, aún la sangre demoníaca no logra curarse, todo el flujo de ki dañado, ahorita estás forzando ese poder y sientes que en cualquier momento caerás, diría Korra. Tienes razón, reparar mi mar espiritual es casi difícil, pero el gran uso de poder que hice me cuesta aún más, diría Kakaroto, el cual volvió a su forma normal, escutiendo sangre por el dolor que sentía. Dejemos en un empate la próxima vez que los vemos, que sea una batalla para ver quién es el más fuerte, diría Korra, la cual dejó de usar su poder también. Toma, come, esta piedra es creada a base de la piedra del alma, tiene una pizca de la piedra, te ayudará a recuperarte no al máximo de tu capacidad, ya que no es para eso, diría Goku serio. Gracias, diría Kakaroto mientras comía la piedra, sintió que la tensión en su cuerpo desapareció y su poder se había restablecido un 20%. Bien, volvamos, diría Goku, el cual creó un portal mientras estaban de nuevo en la dimensión de los demonios. Me imagino que se retiran, diría Akame. Si ya es tiempo, en nuestra dimensión pasa diferente, no sé qué pueda haber pasado durante esta día aquí allá, posiblemente haya pasado un mes, diría Goku. Vaya, la diferencia es algo, les deseo suerte en su regreso, diría Kakaroto. Bien, los veremos pronto, diría Goku, el cual abrió un portal y lo atravesó con Korra. Ambos empezaron a viajar entre dimensiones a grandes velocidades, por cada dimensión solo se veía 2 veloces rayos hasta llegar al límite de su dimensión. Al entrar sintieron que algo estaba pasando. ¿Sientes eso? El ambiente es diferente, es más pesado, es como una energía oscura se hubiera manifestado en una intensa batalla, y aún queden residuos de ese poder, diría Korra mientras veía seriamente a el Saiyajin. Bien, por el momento mantengamos nuestra energía oculta, no sabemos con qué problemas los vamos a encontrar, diría Goku, el cual se mantuvo oculto hasta llegar al reino. Al nomás llegar vio pura destrucción y caos por doquier del reino eterno. ¿Qué fue lo que pasó aquí?, diría Korra, la cual miraba a todos lados y solo veía destrucción. Maldición, me voy un rato y ya causan un maldito daño a un lugar que protego, diría Goku, el cual apareció donde se encuentra el castillo, viendo la nada, ya que el castillo había sido destruido en una batalla. No siento los ki de ellos, ¿será que estarán muertos?, diría Korra mientras busca a los guerreros pero no los encuentra. Realidad infinita del sufrimiento, todos caerán en un abismo de la muerte hasta no quedar nada, ahora mueran, diría Goku, el cual había hecho uso del poder de la piedra de la realidad, mientras más de 300 guerreros de un reino contrario murieron a manos de ese terrorífico poder. ¿Cómo es posible que no haya sentido esas presencias?, diría Korra seria mientras veía al Saiyajin, el cual su mirada era de odio hacia quienes le había hecho eso a el reino. Goku hizo levitar los cuerpos al borde de la muerte de Amaterasu y Yato, los únicos. El cuerpo de la diosa del hielo no está por ningún lado. Esto solo pudo ser obra de Tensei, el eterno oscuro, en busca de venganza, me lo debo imaginar, pero él no puede intervenir en estos reinos debido a los sellos que cause. Esto es algo que tenía Afrodita, un enemigo, sabía sus debilidades, lo cual es aprovecho, por eso está en llamas este reino, pero será mejor que ellos los digan lo que pasó, mejor solo así seremos capaz de saber la verdad, diría Goku, el cual reconstruye lo que había a su paso mientras se sentó en unas rocas que había en ese lugar, mientras veía a los guerreros inconscientes, mientras le dejó caer poder de él. ¿Qué piensa hacer? ¿Irás en busca de Afrodita o qué?, diría Korra seria. Claro que deberé ir a buscarla, es mi deber, si no el rey eterno me matará, ya que juré que la protegería con mi vida. Y mira lo que pasó, diría Goku, el cual se puso en meditación mientras intentaba sentir el ki de Afrodita, pero no le fue posible.
Vaya, solo se ve un día y pasa una destrucción de grandes magnitudes en un reino. En fin, los seres supremos nunca los vamos a entender, pero lo que tengo claro es que se va a enfrentar a una bestia furiosa. Lo veo en sus ojos, quiere matar al responsable de lo que sucedió en este reino, diría Korra, la cual se mantenía alerta ya que no sabía si podría haber algún rival, pero en eso escucho una voz. Vaya, hasta que por fin vuelven, diría Amaterasu con dificultad. ¿Qué fue lo que pasó? Porque están en ese estado, diría Korra mientras veía seriamente a Amaterasu. ¿Qué tú crees? Los pusimos a jugar a ver quién destruye más el reino de mi madre, diría Amaterasu enojada por la pregunta de Korra. Bien, lo siento, no sabía que hubiera sido tan fuerte, diría Korra. Pero ¿qué pasó? Sigo sin entender. Ya destruí los 300 soldados que habían a lo largo del reino principal, pero no encuentro a su líder, diría Goku, el cual veía seriamente a la guerrera. Ellos provienen del reino Keisei, uno de los reinos más poderosos, solo sus guerreros los superan a nosotros, diría Amaterasu seria. ¿Pero qué querían en este reino? Diría Goku, el cual le ayudó a Amaterasu ponerse de pie. A ti queremos, más exacto, las 6 piedras que traes contigo, el poder más grande de la dimensión, eso es lo que queremos, diría un guerrero que salió de un portal oscuro. Vaya, así que tú eras el que estaba en la oscuridad, diría Goku, el cual sabía que estaba siendo observado pero no sabía de dónde exactamente. Vaya, tienes buenos sentidos, pero eso espero sea suficiente para acabarme, diría Rabo el ser mientras mantenía una pequeña sonrisa. Vaya, un dios de la calamidad que hace aquí queriendo morir, diría Goku mientras veía intensamente a el guerrero. ¿Qué pasa? Tanto odio me tienes, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero. Me devuelven a la reina de este reino si no quieren enfrentarse a las consecuencias de dicha furia, diría Goku, el cual estaba serio mientras no apartaba la mirada del guerrero. Me das las 6 piedras y ella es libre, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras esquivo una veloz patada que iba a donde la una gran velocidad. Eso responde a tu pregunta, diría Goku, el cual le volvió a soltar un veloz puñetazo, pero esta vez fue esquivado fácilmente y cuando vino a ver ya había sido demasiado tarde, recibiendo un fuerte golpe en todo el estómago que lo hizo escupir sangre por la brutalidad de dicho golpe, mientras se volvía a poner de pie limpiándose la sangre que salió. No me digas que así de débil es el supuesto Saiyajin del infinito, vaya decepción de guerrero me acabo de llevar, diría Rabo mientras veía al guerrero. Jaja, no cantes victoria antes de tiempo, diría Goku, y se había movido a una alta velocidad con un fuerte golpe. Rabo solo dio una pequeña sonrisa mientras esquivó el fuerte golpe que iba a donde él y le dejó ir una fuerte patada a una gran velocidad. Goku la vio, pero cuando quiso reaccionar fue demasiado tarde, recibiendo el fuerte golpe que volvió a salir disparado de nueva cuenta mientras solo mantenía una pequeña sonrisa y se lanzó a una gran velocidad CPN un fuerte golpe. No te cansarás de hacer la misma estupidez una y otra vez, diría Rabo, el cual esquivó el fuerte golpe, pero el ver que solo fue una trampa era demasiado tarde. El golpe ya lo había recibido en toda la cara, que salió disparado hasta impactar fuertemente unas rocas que las destruyó por el fuerte impacto mientras se ponía de pie mientras veía a el guerrero. ¿Qué es lo que decías? Diría Goku en burla, pero cuando vino a ver fue demasiado de nueva cuenta que recibió un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión. ¿Qué es lo que te pasa, Saiyajin? ¿Crees que un dios de mi rango me bajaré para estar a tu nivel? Diría Rabo, el cual veía seriamente a el guerrero que tenía debajo de él. Goku, ¿por qué te estás dejando golpear por él? Diría Korra mentalmente mientras veía al Saiyajin. Solo dejo que se sienta supuestamente superior y después dejarle un balde de agua frío, diría Goku con una pequeña sonrisa. Creo que no se decía así esa frase. Seguro que estás bien, diría Korra seria. Claro que sí, solo juego cuando sea el momento de usar mi verdadero poder, verás que él saldrá como una gallina huyendo, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad con un veloz golpe. Vaya, tal parece que aún no entiendes la diferencia de mi nivel y el tuyo, diría Rabo, el cual no fue capaz de ver los fuertes golpes que le dieron de lleno, sacándolo disparado hasta impactar fuertemente los escombros del palacio mientras se volvía a poner de pie viendo seriamente el guerrero. ¿Qué pasó con lo decías tanto de poderes y la jerarquía y terminas siendo otro perro de los reinos muerto a mis manos? Contigo comenzaré a limpiar el mundo de las escorias, diría Goku, el cual se ponía enfrente del guerrero mientras tenía una esfera de poder capaz de destruir multiverso. Jaja, solo por moverse a velocidades así no serás capaz de vencer a un dios y su gran poder, diría Rabo, el cual se había movido a gran velocidad. Jajaja, tú un dios, no me hagas reír. Yo he hablado con todo tipo de dioses, pero tú nunca has sido mencionado. Un dios de la caridad nace de los deseos inútiles de los mortales, y de un deseo inútil saliste y no te crees alguien cuando no lo eres, diría Goku. No me digas, ¿acaso tú sí eres un dios? Diría Rabo en burla, pero lo que escucho lo dejó helado.
Jajaj, si soy un dios, claro, con mi poder creo y destruyo vidas, soy más menciono yo que un dios de la calamidad como lo eres, y ya va siendo momento de que te enseñe tu lugar en el mundo, diría Goku, el cual se ponía serio y su ki oscuro creció al máximo en su forma base, mientras a una brutal velocidad ya se había movido con un fuerte golpe que capaz pudo haber destruido el tiempo, pero el Saiyajin se contuvo con su velocidad. Rabo solo se sorprendió por eso, pero no se quedó con los brazos cruzados y una gran velocidad se movió también. Te demostraré que un dios inútil como me haces llamar también tiene el poder de desterrar dioses supremo, diría Rabo, el cual se movía a una gran velocidad. Eso lo quiero ver, diría Goku, el cual lo esquivó fácilmente y le dejó ir una fuerte patada en toda la cara que solo atravesó el cuerpo del guerrero. Cuando se dio la vuelta recibió una fuerte patada en toda la espalda. Patada giratoria, diría Rabo, cuando en su segunda patada le aumentó la velocidad, pero se sorprendió. Ojo místico del tiempo, detención del pasado, cortes invertidos, diría Goku, cuando impactó el aire más de 1000 veces en tan solo segundos. Vuelve a la normalidad tiempo, diría Goku con una pequeña sonrisa, el cual había detenido el tiempo golpeado al guerrero en el pasado, causándole un gran daño, o eso creyó él. Rabo salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se volvía a poner de pie, limpiándose la sangre que recorría por su boca. ¿Qué fue lo que pasó si él no se ha movido del frente de mí? Eso debería ser imposible que se haya movido a una velocidad tan descomunal, se diría Rabo en sus pensamientos, mientras se ponía de pie de nueva cuenta. Aún puedes estar de pie a pesar de haber recibido los golpes míos a esa velocidad y fuerza, eso debería ser imposible, a menos de que él haya entrenado durante millones de años, rompiendo el ciclo sin fin de los dioses de la calamidad, su muerte, diría Goku. Él se ponía serio, sabiendo que si él había entrenado sería una batalla más complicada de lo que tenía prevista él. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste de mirada? Hasta pareces más pálido, diría Rabo serio. Deja de estar pensando en estupideces, Goku, y céntrate en vencerlo, diría el Saiyajin mientras se lanzó a una gran velocidad con un veloz golpe. Vaya, soy yo, perdió velocidad del temor. ¿Pero qué es lo que vio?, se preguntó Rabo, cuando esquivó el fuerte golpe y le dejó ir una fuerte patada en todas las costillas del guerrero. Goku salió disparado hasta impactar fuertemente una montaña que la destruyó. Corre a ayudarlo, él no será capaz de vencerlo, es uno de los generales del rey del reino superior a nosotros, diría Amaterasu sería. No puedo intervenir, no será rival para ellos. Tú no has visto el máximo poder de Goku, él ahorita solo está confuso, como yo no entiendo el linaje del poder de ese guerrero. Si es un dios de la calamidad él ya debería haber muerto, debido a que sí está escrito, pero él ha roto el ciclo, siendo un dios de la calamidad que ha vivo más tiempo posible, diría Croa sería. Pero eso qué importa, debemos acabar con él, diría Amaterasu sería. Sí, pero ¿estás lista para lo siguiente? Si él sabe cómo vivir, tanto los demás dioses de su categoría ya sabrán lo mismo. Los estamos metiendo a una secta de dioses peligrosos, diría Korra sería. No como un rey, no le tienes miedo a nada, debemos afrontar cualquier adversidad para ganar, no, diría Amaterasu sería. Claro, pero aún no han indicaciones de él solo está poniendo a una prueba el poder de él, pero esto cambiará de ambiente, es mejor que los alejamos con Yato, que aún sigue inconsciente, diría Korra mientras se movieron de lugar. Aquí creo que no seremos afectados, diría Amaterasu mientras veía todo. Vamos allá, Yinde, demuestra el gran poder que dicen los libros del infinito, que eres capaz de hacer que la tierra y los cielos se vuelven un caos cuando despiertas el poder mítico, el poder del infinito. Quiero ver de qué eres capaz, diría Rabo. Jaja, piensa que los libros dicen la verdad. El Saiyajin cuando usa su máximo poder, las 6 piedras del infinito, se hacen ver como la fuente de su poder. ¿Eso quieres ver tú y robar las piedras en ese instante? Lamento informarte de esto, pero eso es una mentira completa. El poder de las piedras nunca sale de mi cuerpo, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad. Eso ya lo veremos, si no tendré que sacar cada piedra a la fuerza, si es necesario, y eso lo verás, diría Rabo, mientras también se lanzó a una gran velocidad. Ambos impactaron sus golpes que crearon una fuerte explosión al impacto de sus puños, mientras se vieron como dos veloces rayos se empezaron a impactar fuertes golpes a unas grandes velocidades. Cada golpe de ellos hacía retumbar ese lugar mientras dejaban pura destrucción a su paso. Goku se movía a grandes velocidades mientras le iba dejando ir fuertes golpes a grandes velocidades. Rabo no se estaba quedando atrás y también lanzaba fuertes golpes a esa misma velocidad. Ambos a una gran velocidad se impactaron un fuerte golpe que los dos guerreros salieron impulsados hasta detenerse en unos escombros mientras se veía fijamente. Él tiene un gran poder, la fuerza de impacto de él aumenta acorde más aumente la batalla, pero no solo la de él, la mía también, a la vez que me adapto al estilo de combate de él, y eso será mi ventaja sobre él y tendré que aumentar aún más mi poder, diría Goku serio.
Vaya guerrero del infinito, eres digno de ver mi poder y mis habilidades. Muy poco lo han logrado y tú eres de esos pocos, diría Rabo, el cual veía con una pequeña sonrisa al guerrero. Lo sé, veo en cada meridiano tuyo el gran poder del caos que recorre sin parar, pero eso no te hace un guerrero invisible, y eso que dará vista ante mi grandeza después de volverse polvo cósmico. Iré a tu reino, recuperaré a la reina helada Afrodita, porque me imagino que actualmente la han de tener sometida en las llamas del Fénix, una llama suprema que logra repeler el poder helado de ella, pero eso no será suficiente para detenerle usar a los demás dominio, y eso espero si no quiero ir a recuperar un cadáver, diría Goku. Esto último se lo dijo en sus pensamientos, mientras se movió a una gran velocidad a donde el guerrero. Vaya, no mentían el señor cuando le puso las cadenas selladoras de ki, las cadenas bañadas con el poder de las del cielo e inframundo, volviéndolas unas cadenas temibles si eres atrapado en ellas, se diría Rabo, el cual se movió a una gran velocidad también con una veloz golpe. El impacto de sus puños fue brutal, que crearon una fuerte explosión que destruyó aún más ese sector donde estaban batalla, donde dos veloces rayos se volvieron a ver, a donde cada golpe eran brutales que hacían retumbar ese lugar. Montañas eran destruidos, los volcanes empezaron a hacer erupción, eso había dejado de ser un campo de enfrentamiento, a parecer el mismo inframundo por la brutalidad de la batalla que se estaba llevando a cabo. Rabo salió disparado hasta impactar brutalmente ese lugar, que el mero impacto creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso, mientras a una gran velocidad se ponía de pie deteniendo el veloz golpe que iba a donde él. Rabo salió disparado hasta impactar brutalmente ese lugar, que el mero impacto creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso, mientras a una gran velocidad se ponía de pie deteniendo el veloz golpe que iba a donde él. Vaya, eres un gran rival, pero lástima que tu final está cerca, diría Goku, el cual tomó distancia del guerrero mientras ponía una pequeña sonrisa al verlo. ¿Que ya vas a ponerte serio y vas a usar tu máximo poder, o qué, diría Rabo serio mientras veía al guerrero? No habrá necesidad de tal cosa, solo con una fase será suficiente, diría Goku mientras empezó a gritar, donde su cabello empezó a cambiar de color a verde, sus ojos al igual, y un fuerte viento fue expulsado al estar en su máximo poder de la fase del tiempo. Vaya, ¿crees que con ese mediocre poder puedes vencerme?, diría Rabo con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Él tenía una gran confianza en su poder, ya que había derrotando a una Eternal fácilmente, pero usando lo que le dijeron, mientras posiblemente no. Maldición, Korra, aléjense lo más que pueden este lugar, posiblemente no sobreviva la batalla, no la tendrás tan fácil, ya que active por 3 segundos el poder del mundo transparente y vi el ki interior más a detalle, y el poder de este guerrero es brutal, no sé si me llevará hasta usar el máximo poder mío, por eso tomen distancia si no quieren salir lastimadas, diría Goku mentalmente. Bien Goku, pero ni se te ocurra morir para nada, ya que vencerlo no traerá de vuelta a Afrodita, diría Korra. No lo pienso hacer, pero si es necesario tal vez lo piense, pero mientras no, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bien, diría Korra, la cual tomó distancia con los demás guerreros. ¿Qué pasa? No me digas que te preocupas por guerreros insignificantes como ellos, diría Rabo con una pequeña sonrisa. Esos guerreros insignificantes, como los llaman, tienen mayor historia que un dios de la calamidad, diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Impresionante, su velocidad me supera por mucho, pero esto solo es el inicio de algo divertido, diría Rabo en sus pensamientos mientras también se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. El impacto de sus puños fue brutal, que crearon una fuerte explosión por la brutalidad de sus golpes. Goku salió ganando en el choque de puños y a una gran velocidad le dejó ir una fuerte patada al guerrero. Rabo no fue capaz de esquivarla, que le dio de lleno, que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo mientras se volvía a poner de pie y liberando el 20% de su poder para no contenerse en la batalla. Goku, cuando iba a una gran velocidad, la fuerte onda de ki lo mandó cientos de metros mientras se ponía de pie a una gran velocidad, deteniendo el fuerte golpe que iba a donde él a gran velocidad, y en ese segundo aprovechó y le dejó ir una fuerte patada al guerrero. Rabo la esquivó fácilmente mientras tomó de la pierna al guerrero y lo estrelló consecutivamente en el suelo varias ocasiones. Goku sintió como algunas vértebras fueron quebradas por la brutalidad de los golpes que había recibido mientras a una gran velocidad se ponía de pie evitando el fuerte golpe que se dirige a donde él a gran velocidad. ¿Qué está pasando? No me digas que estoy siendo demasiado rápido en cada movimiento, que no tienes tiempo de reaccionar y esquivar los golpes, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras toma distancia del guerrero. Imposible, como es tan rápido, se supone que el ojo del tiempo podría verlo, pero no estoy siendo capaz de nada, diría Goku. Él se ponía de pie viendo seriamente al guerrero. Vamos, no me dejes con las ganas de una buena batalla, diría Rabo, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un veloz golpe que había destruido la dimensión por la brutalidad del golpe.
Imposible, no seré capaz de esquivarlo, actúa Ojo del Tiempo de Ken, pero cuando quiso hacer la activación de la habilidad, fue demasiado tarde, recibiendo el fuerte golpe de lleno en todo el estómago, que sintió como algunos órganos fueron desintegrados. Huesos también sufrieron el mismo destino mientras salió disparado miles de metros, hasta impactar brutalmente unos escombros que creó una inmensa explosión que destruyó aún más ese lugar, mientras cae de rodillas escupiendo sangre por la brutalidad de los golpes que había recibido mientras se intentó poner de pie, pero se le fue difícil, pero lo consiguió mientras veía al guerrero. Creo que no me di la fuerza que use en el golpe, espero estés listo para la siguiente ronda de golpes, diría Rabo, el cual ya se había desplazado a una gran velocidad con otro veloz golpe. Cambio Lian, diría Goku, moviéndose de lugar a tiempo antes de ser impactado por el fuerte golpe, y en ese mismo momento se desplazó a una gran velocidad con un veloz golpe. Muy lento, Ojo Castigador cae de rodillas ante tu rey, diría Rabo cuando su ojo brilló intensamente. Maldición, un ojo emperador divino, diría Goku, el cual cayó de rodillas sin poder hacer mucho mientras intenta destruir el poder del ojo, pero le estaba costando. ¿Qué pasó? ¿No decías que el Ojo del Tiempo era superior a cualquier poder de otro ojo? Y vete, estás a mis pies así de fácil, diría Rabo con una pequeña sonrisa cuando le dejó ir una fuerte patada a una gran velocidad. Maldición, ¿qué me pasa? Estoy siendo humillado así de fácil. ¿Qué es lo que le pasa a mi poder del infinito? Siendo estancado cada base de las piedras, los pilares han dejado de brillar, pero no entiendo lo que pasa, se diría Goku en sus pensamientos, mientras destruyó el poder del ojo, pero le tomó su tiempo. Vaya, parece que estás listo para el siguiente round, diría Rabo, el cual se movía a una gran velocidad a donde el guerrero. Soy un rey, recuerda eso, el poder supremo recorre por mis venas, el poder de 6 piedras supremas está en mi poder, debo poner a prueba eso, diría Goku, el cual se calmó en su totalidad, dejando que el poder de las gemas fluya con tranquilidad y no estar funcionando mal como lo estaba haciendo el Saiyajin. Rabo lanzó el veloz golpe capaz de pulverizar multiversos en su totalidad. Goku sintió todo, esquivando el fuerte golpe con mucha dificultad y dejando ir un fuerte golpe capaz de lo mismo que el golpe de Rabo. Rabo no fue capaz de esquivarlo, que le dio de llenos saliendo disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión mientras se ponía de pie a gran velocidad, esquivando el siguiente golpe mientras ponía solo una sonrisa al ver que ahora la batalla se pondría más interesante. Ahora debo mantenerme así, no desconcentrarse en lo absoluto, debo ser uno con el reino y poder ser capaz de ver sus golpes, diría Goku, el cual esquivó 200 golpes que iban a donde él a una gran velocidad. Impresionante, fue capaz de esquivar 200 golpes, pero se notó que le costó demasiado en esquivar dichos golpes, diría Rabo, el cual volvió a lanzar un fuerte golpe. Goku no se quedó con los brazos cruzados y también lo respondió. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte explosión que destruyó mucho a su paso. Donde de dicha explosión salieron ambos guerreros batallando a grandes velocidades, cada fuerte golpe de ellos era brutal, que hacía retumbar el lugar de la batalla mientras se desplazaban a grandes velocidades con cada fuerte golpe. Rabo estaba siendo aún superior por mucho ante el Saiyajin, él había entrenado siglos rompiendo la maldición que había atormentando a los dioses de la muerte. Goku vio un punto vulnerable, o eso pensó él cuando lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad que destruyó el tiempo por la brutalidad del golpe. ¿Cómo es posible que hayas caído tan bajo hasta el punto de creer que ese era un punto vulnerable mío? Se nota que estás desesperado en ganar en la batalla, pero lastima que esta vez no será así, diría Rabo, el cual hizo aparecer una espada que brilló intensamente en carmesí, cortando los dos brazos del guerrero en un simple y rápido movimiento. Imposible como él fue capaz de cortarme los brazos, diría el Saiyajin, el cual cayó de golpe sin poner mucha resistencia ante la caída mientras veía eso sin poder creérselo, ya que estaba usando el cuerpo de las piedras y había sido cortado fácilmente. Espada Morgan, cortes del reino oscuro, diría Korra, la cual había lanzado un fuerte corte con su espada oscura. Ella había usado su máximo poder en ese momento, sin guardarse nada. Mundo transparente, primer estrella de Avalon, ardiendo al máximo como las 12 estrellas del poder oscuro. Todo estaba al límite con tal de hacer ayuda en la batalla. ¿Piensas que una simple espada podré ante mí?, diría Rabo, deteniendo la espada, pero dicha lo causó un leve corte mientras tomó de ambas manos a Korra y la atravesó con su espada no solo una vez, sino 3 veces en 3 puntos claves de la guerrera, la cual cayó de golpe, escutiendo sangre sin poder hacer mucho. Su cuerpo estaba en unas condiciones lamentables. Su ki oscuro cayó de golpe hasta su fase sagrada y seguía
Maldito, esto no te lo perdonaré, diría Goku, el cual liberó la fase piedra del tiempo más poder de la piedra del poder. Rabo salió disparado por la intensa onda de viento que liberó el guerrero. La furia era notada en sus ojos. Este era el guerrero que quería ver. Esa furia en tus ojos es hermosa de ver, diría Rabo con una pequeña sonrisa, pero cuando quiso matar a Korra no pudo. Un poder lo puso de rodillas mientras veía el cuerpo de Korra en su frente. Amaterasu congela cada parte de ella para mantenerla a salvo y ella sanará todo lentamente. Ese es su poder de Avalon, diría Goku, el cual le dio el cuerpo a Amaterasu. Bien, señor Goku Lohara, diría Amaterasu, la cual sintió temor al ver la furia de ese guerrero. Ese no era el guerrero simpático que había conocido en la guerrera por el Santo Grial. Este guerrero era el mismo dios de la oscuridad. Te dije que no actúas por tus sentimientos, Korra, esos te nubla el juicio en una batalla, pero deberemos entrenar eso, diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe con el poder de destruir medio reino si se lo propone. Con Amaterasu. Korra, ¿por qué haces las cosas sin pensar? Mira el estado de tu cuerpo, es lamentable. No me quiero imaginar que hubieras muerto, la que los hubieras liado con el rey Gilgamesh y el reino de Avalon. Mejor mantente atenta, diría Amaterasu, la cual había congelado a la guerrera. ¿Qué le pasó a Korra? Porque está en ese estado, diría Yato, el cual ya se había recuperado a un 10%. Ella se mete en batallas que nadie la llama, por eso quedó en este estado, diría Amaterasu, sería la cual terminó de congelar a la guerrera. No dijo, pero ese guerrera se ve que es muy superior a Goku. A nosotros solos lo destruyó los meridianos principales. ¿Acaso eso ya se lo mencionaron a Goku? Diría Yato serio. Maldición, no, y en este momento ya ha de ser tarde, y en el furor de la batalla capaz ni cuenta se ha de haber dado que tiene meridianos daños de la batalla, diría Amaterasu sería mientras veía la batalla a kilómetros de lejos. Maldición, ahora es demasiado tarde, espero y no termine mal como nosotros, diría Yato, el cual veía la batalla, pero lo único que él veía era la colisión de cada puños que creaban fuertes ondas de ki. A los dos guerreros no los veía en la batalla. Solo esperemos gane por el bien de él, porque cuando el Rey Dorado hizo presencia para ver si era verdad que su protegida había sido tomada por alguien de otro reino, y él al no poder meterse destruyó casi todo con todas las armas doradas que salieron de esos portales solo porque no vio a su protegida, mejor dicho su hija, ya que eso es para él una hija, ya que dicen que fue quien la cuidó desde su nacimiento. Si un rey arrogante y supremo cuidó a una bebé, pero ahora solo esperemos que esto no termine mal, diría Amaterasu. Igual, diría Yato serio. Rabo no se quedó con los brazos cruzados y también se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe a una gran velocidad. Ambos impactaron sus puños. Rabo salió perdiendo en el impacto de sus puños, que salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo de ese lugar que más parecía un caos. Lava, fuego era lo que se veía por todos lugares. Vamos, ¿qué pasó con toda esa arrogancia? Diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad a donde el guerrero a una gran velocidad con un fuerte golpe. Rabo se movió de lugar al ver ese brutal golpe que se dirigía a donde él a una gran velocidad. Vaya, has sido capaz de esquivar mi golpe, parece que aún puede hacerlo, espero puedas durante mucho más tiempo, diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Saiyajin, estás hablando con un dios de la calamidad que entrenó durante miles de años, y esto no será nada, diría Rabo, el cual se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos retomaron su feroz intercambio de golpes a grandes velocidades, que cada golpe de ellos eran brutales, que destruyen ese lugar aún más. Ni el inframundo supremo se veía así. Goku se desplazó a unas grandes velocidades, dando fuertes golpes que cada uno era brutal. Rabo no quedaba con los brazos cruzados, y él también se movía a unas grandes velocidades con unos fuertes golpes. Por cielo y tierra de ese sector de la batalla solo se veía dos veloces rayos que se iban impactando, fuertes golpes que causaban fuertes ráfagas de vientos por la brutalidad de sus golpes. Goku a una gran velocidad logró impactar un fuerte golpe a su rival. Rabo salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo. Cuando levantó de nueva cuenta su cabeza, fue demasiado tarde, ya había recibido un brutal golpe en toda la cara que lo hundió aún más en la tierra, creando un gran cráter. Ahora ve a mis manos, martillo del tiempo, cortes del sol y la luna, diría Goku, el cual cargó un poder brutal. Había combinado los poderes del que le enseñó el poder del mundo transparente y su igual. Imposible cómo fue capaz de crear una técnica tan rápido, diría Rabo, el cual con el ojo interdimensional logró salir del cráter posicionándose en un lugar diferente del impacto. Muere, diría Goku, el cual cuando vino a ver fue demasiado tarde, impactando el fuerte martillazo al mero suelo que creó una fuerte explosión que destruye una tercera parte de ese lugar, mientras el Saiyajin se veía en la explosión con un semblante serio. Vaya, ese martillazo sí que fue brutal, si me hubieran dado capaz no hubiera salido ileso, diría Rabo, el cual veía con una pequeña sonrisa al Saiyajin.
Maldición, ¿en qué momento se movió? Que mi ojo del tiempo no fue capaz de verlo. ¿Acaso superó la velocidad de mi ojo? Diría Goku, el cual no apartaba la mirada del guerrero, pero en un solo parpadeo ya lo tenía enfrente. Eres demasiado lento para mi grandeza, diría Rabo, el cual lanzó un fuerte golpe a una alta velocidad que era brutal dicho golpe. No solo tú puedes hacer eso, diría Goku, el cual también lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue tan brutal que la misma realidad se partió en miles de pedazos. Ellos empezaron un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas altas velocidades, fuera de la realidad de su batalla. Estaba siendo espectacular cuando fuerte golpe de ellos eran impresionante. Ningún guerrero que no los supera en poder no los podía ni ver por la brutalidad de sus velocidad y la presión que ejercen por cada impacto, que hacen retumbar todo el sector de la batalla de esa realidad que lentamente se está destruyendo también por la brutalidad de los golpes de los guerreros. Goku lanzó una veloz patada capaz de desintegrar varios planetas a la vez. Rabo, al ver eso, no se quedó con los brazos cruzados y también lanzó el fuerte golpe. El impacto de sus patadas fue brutal, que hicieron retumbar esa realidad que a la misma vez la destruyeron por la brutalidad de las patadas de los dos guerreros. Mientras los dos cayeron brutalmente en el suelo de diferentes planetas, que los destruyeron por el brutal impacto, mientras volvían donde habían iniciado todo. Maldición, siento que el pilar de las 6 piedras se está apagando. ¿Qué es lo que pasa?, se diría Goku en sus pensamientos mientras veía a su rival. No lo haces nada mal, Saiyajin, eres buen luchador, me has seguido el ritmo en la batalla, y eso que aún no he luchado en serio, cuando lo hago sería una completa victoria mía, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero. ¿Acaso ves que yo he luchado en serio? Solo he usado mis puños, nada de habilidades o el mayor poder que he aprendido, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Acaso con eso podrías hacerme el mínimo rasguño o aún seguirías siendo inferior como la rata que eres?, diría Rabo con una pequeña sonrisa. No lo dudes, ese poder no lo podrías poseer ni en 1 o 2 millones de años luz del calendario supremo, diría Goku serio. Vamos, demuestra ese poder, quiero ver de qué está hecho el Saiyajin del infinito, quiero ver en acción el poder supremo como dices, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero. Amaterasu, es mejor que se muevan a otro sector del reino este, es posible que sea destruido ahora, la batalla tomará un rumbo interesante, eso espero también, diría Goku con una pequeña sonrisa. Me imagino que usarás dicho poder, diría Amaterasu sería. Claro, no sé, pero siento el mar espiritual mío un solo caos, debo hacer uso de dicho poder porque no sé cuánto tiempo me podré mantener consciente, diría Goku. Bien, no dudes en lo más mínimo de pedirlos ayuda, nosotros te ayudaremos, diría Amaterasu, la cual salió con Yato y Korra congelada a un lugar mejor. ¿Qué esperas? ¿No ves que me aburro de esperar?, diría Rabo, el cual tomó distancia del guerrero. Es hora de que use el poder supremo del guardián más poderoso, el espadachín más temido por las dimensiones. Su poder no tiene comparación alguna, pero algún día lo superaré, diría Goku, el cual calmó su ki, dejando en una paz absoluta el cuerpo y mente mientras su ki era más estable y aumentando aún más su poder y resistencia física. Todo dolor que había sentido en batalla había desaparecido mientras su semblante era de un guerrero sin sentimientos algunos. No mostraba ninguna expresión mientras se desplazó a una gran velocidad con un veloz golpe. Magnífico ese poder, los libros del infinito no mentían, el poder del mundo transparente, como se le conoce a esa habilidad, es impresionante, pero no todo guerrero es capaz de dominar dicho poder por la brutal carga del cuerpo, diría Rabo, cuando con mucha dificultad esquivó el fuerte golpe que iba a donde él. Has sido capaz de esquivar el primer golpe, pero los demás ni los viste venir, diría Goku, el cual se había posicionado donde había iniciado. ¿Qué? Pero Rabo sintió como todo su cuerpo había sido masacrado a golpes en tan solo segundos, que ningún solo golpe se había visto, mientras cae de golpe escupiendo sangre, debido que cada golpe fue dando en punto claves del cuerpo del guerrero. Vaya, magnífico, fue más veloz que mis ojos, que solo logro ver un solo golpe de 100 que lanzó él, es impresionante, diría Rabo, el cual se ponía de pie, limpiándose la sangre que recorría por su boca, mientras se ponía frente al guerrero con un veloz golpe, que era brutal, capaz de destruir el unos 5 multiversos. Goku solo movió su cabeza unos centímetros, esquivando el brutal golpe que él vio, la destrucción que causó solo la mera onda de viento que se creó por el mero puñetazo que esquivó. Impresionante, fue capaz de ver mi golpe así de fácil, ¿cómo es eso posible? Ah, es verdad, él está viendo a profundidad mi cuerpo, viendo cada movimiento que hago, por lo cual sabe lo que estoy haciendo, diría Rabo, el cual tomó distancia mientras veía al guerrero. ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas?, diría Goku, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe.
Impresionante, pero debo ser más rápido que él mismo. Eso se alcanza superando el poder de tu adversario, diría Rabo, el cual fue impactado por el fuerte golpe que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que levantó una inmensa explosión por el brutal impacto, mientras se ponía de pie y se dejó de juegos y liberó ahora el 30% de su poder, que creó una fuerte onda de viento. Goku salió disparado hasta impactar fuertemente en una montaña por la intensidad de la onda de viento. No me digas que solo la mera onda de viento te mando hasta allá, diría Rabo con una pequeña sonrisa, pero cuando vino a ver solo sintió un fuerte dolor que recorrió por su cuerpo. Golpe la ira del sol, diría Goku, el cual su puño ardía al rojo vivo mientras lanzó un veloz puñetazo también en toda la cara del guerrero. Rabo salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte explosión. Flor, luna y sol muere, diría Goku cuando un ataque que ardía a altas temperaturas fue lanzado a una gran velocidad. Impresionante ese ataque, diría Rabo, el cual al tocarlo sintió como la piel de su brazo fue quemada. Cuerpo indestructible de diamante, diría Rabo, el cual creó el cuerpo de diamante. En ese lugar solo se vio una inmensa explosión que destruyó el planeta central, uno de los planetas más resistentes del reino, pero dicha batalla sobrepasó la resistencia de dicho planeta. No creo que hayas muerto por un ataque así de débil, diría Goku serio mientras veía la fuerte explosión que se había generado. Tienes razón, pero ese ataque no era nada fácil de contener. ¿Acaso tú podrías detener tus propios ataques?, diría Rabo con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que dices?, diría Goku serio, sin entender lo que quería decir su rival. Atrás de ti, mirad, diría Rabo con una pequeña sonrisa. Goku hizo caso y vio detrás de él un gran ataque que se dirigía a donde él. Era brutal. Imposible, como desvío mi ataque a donde mí, eso no debería ser posible, diría Goku, el cual hizo brillar su ojo verde, envió el ataque a uno de los sectores del reino de Rabo, ya que, al estar en el poder del mundo transparente, le dejaba hacer tales cosas sin haber visto ese lugar. ¿Que cómo has sido capaz de desaparecer tu propio ataque así de fácil sin dejar rastro alguno? Jajaj, ¿quién dice que lo hice desaparecer después? Te llevarás una bonita sorpresa, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad. En sus puños se estaba formando una gran bestia carmesí. Golpe bestia del inframundo, diría Rabo, el cual también lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad. El impacto de sus puños fue brutal, que creó una fuerte destrucción a su paso, que casi rompe la estabilidad del tiempo de nuevo por su intensa batalla. Ese reino no era capaz de soportar batallas de esos niveles, que podría ser hasta destruida por toda batalla de supremos. Ah, maldito, diría Rabo, el cual perdió en el impacto de puños, viéndose afectado por el golpe que sintió, como su vida era robada por dicho ataque, como si un juego de niños tratase para el Saiyajin. No me digas que sientes dolor, no que los seres supremos no sienten eso, diría Goku en burla al ver así al guerrero. Todo ser en esta maldita existencia siente dolor alguno, no importa el rango que dicha posea, siempre terminará sintiendo dolor. Eso debería saberlo, diría Rabo, el cual regeneró el brazos y reconstruyó los meridianos destruidos por el impacto. Entonces, ¿por qué causantes del caos en mi reino miles de seres muriendo sintiendo ese dolor también por culpa de los caprichos de seres supremos como te haces llamar? Ahora tú sentirás lo mismo, espero estés listo, diría Goku con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Quiero ver que lo intentes cuando tú estás causando aún más dolor y muerte por tus ataques de destrucción masiva, diría Rabo en burla. Te equivocas, este sector está protegido por una piedra que no deja que la destrucción llegue a los demás lugares, lo cual puede causar la destrucción que quieras sin tener tanta piedad, diría Goku con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero. Ahora entiendo por qué esas capas sagradas oscuras y celestes están en solo este lugar. Es eso, pero no importa, las terminaremos destruyendo, y cuando eso pase seremos capaces de destruir todo. Ahí tendré ventaja. Él no quiere ver a gente inocente morir y a mí eso me vale, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Vaya pensamientos más estúpidos los tuyos, pero no entiendo el motivo por quieres matar a los seres que te dieron la vida, por eso vives mientras solo fueras una de las estrellas que destruimos en cada intercambios de golpes, diría Goku con un semblante serio, el cual le dejó ir un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Rabo esquivó la mitad, la otra mitad le dio de lleno, que lo sacó disparado hasta impactar brutalmente el suelo de un planeta que lo destruyó por el brutal impacto. No entiendo, un pilar está por apagarse, no sé cuál piedra es y por qué está pasando esto, debe acabar con él lo más rápido posible, diría Goku, el cual se ponía en pose de terminar la batalla con el siguiente golpe porque sentía que en cualquier momento su cuerpo quedara inmóvil sin poder hacer nada debido al caos que había en su cuerpo. Vaya, así que ya quieres terminar nuestra divertida batalla, diría Rabo, el cual se ponía en pose de combate.
Señor, la reina Afrodita despertando y no sabremos cómo podremos contenerla aún. Algunas cadenas han sido destruidas, diría el guerrero. Bien, llego en 5 minutos, diría Rago. Cadenas del cielo, ataduras del cielo, diría Goku cuando cadenas doradas salieron a grandes velocidades a donde el guerrero. Vaya, eso es interesante, pero lastima que nuestro combate deberá quedar aquí. Tengo algunos asuntos que terminar, diría Rabo, el cual desapareció en un portal que apareció detrás de él. Maldición, menos mal, si no creo que no la hubiera contando, diría Goku, cayendo inconsciente al perder un poder de él mientras cayó de golpe en un planeta que no alcanzó la destrucción. Señor Goku se encuentra bien, diría Amaterasu, la cual intenta ver si el Saiyajin estaba aún consciente. No, Amaterasu, él aún está inconsciente, deja, en unos minutos volverá en su. Ahorita hay que preocuparse por el caos que hay y estar preparados para cualquier cosa. Ahorita los dos máximos pilares están inconscientes, una está luchando por su vida o ya no, diría Yato. No, Korra ya está estable, solo falta que recupere su poder, diría Amaterasu. Ahora los movemos al reino Kensei. ¿Qué es lo que pasa?, diría Rabo serio. La señorita Afrodita, mientras está inconsciente, ha destruido al menos 4 cadenas que las tienen atadas, diría Lei. Bien, ataduras, inframundo de sufrimiento, ahora no podrás ni tocar cada cadena, están mejoras, diría Rabo, el cual se iba a una habitación que en la entrada de la puerta decía, cuerpo de las 6 piedras. Una de 6, nuestro reino será el más poderoso que exista, diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras coloca la piedra del poder en el cuerpo de un guerrero que habían creado para gobernar los demás reinos. Maldición, por más esfuerzo que haga, siento como cada meridiano de mi poder está siendo destruido una y otra vez, haciendo imposible el uso de ki y dominios. Esto es un maldito infierno, si sigo así no sé si podré soportar mucho tiempo, diría Afrodita, la cual estaba en su subconsciente, viendo su cuerpo mal de tantas heridas mortales que tenía y la sangre que no paraba de brotar. Goku, espero no vengas a este reino, ellos son más poderosos que tú, debes entretener y superar tus niveles actuales, pero siente el poder de unas de las 6 piedras del infinito, no sé qué ha pasado pero espero se encuentren bien, diría Afrodita. Volvemos al reino eterno. ¿Qué pasa? Porque solo veo 5 caminos del infinito iluminados, no los 6 como debería ser, diría Goku, el cual mira ese lugar y sin tener alguna explicación. ¿Acaso eres idiota? ¿No ves que en tu cuerpo el poder de la piedra del poder fue robada sin que te dieras cuenta? Por eso no ves los 6 caminos ardiendo como es costumbre, diría una versión de Goku, la de Agamotto, la cual era el protector de las piedras, pero ni él fue capaz de hacer algo. Se supone que eres el protector de las piedras y la robaron frente a tus narices, menudo protector. Ahora tendré que volver a luchar con ese maldito sujeto y ahora solo con 5, a ver si podremos, diría Goku serio. Jajaja, es ahora que enciendas ese 7º camino, el camino del ojo de Agamotto, diría Goku, el de poder Agamotto. ¿Cuál sería la diferencia de mi actual poder? El poder Agamotto es muy débil comparado con las piedras, diría Goku serio. Si es débil pero es un poder, por así decirlo, sabio, en tu estado mundo transparente tendrías un visión aún más dotada que la que obtienes con el poder natural. Tu resistencia y sabiduría subiría aún más, pero ya tú si decides usar un poder como Agamotto, el poder de la sabiduría, diría Goku Agamotto. Por cómo estoy necesito ese poder si no quiere terminar como estoy en la siguiente batalla, diría Goku, el cual miró el 7º camino que estaba bloqueada por grandes puertas hechas de ki. Es del trabajo duro, diría Goku Agamotto con una pequeña sonrisa mientras vio el fuego en los ojos del Saiyajin, algo que había desaparecido en él después de que obtuvo el poder del infinito. En él ahora se veía la determinación de salvar a Afrodita y recuperar el control de una de sus piedras, las cuales en manos equivocadas son un arma más peligrosa. Fuera del subconsciente del Saiyajin. Su ki se ha estabilizado, ahora debemos comenzar a reconstruir todo lo destruido, diría Amaterasu, la cual se ponía seria mientras vio a Yato. Bien, ahora esto volverá a la normalidad y los seres del reino volverán a sentir la protección, diría Yato. Pero cuando salieron del planeta vieron que todo volvió a la normalidad y un poder dorado se veía por ese sector. Ahora Amaterasu ya sabes qué hacer, diría el rey cuando desapareció de ese lugar. Recuperar a mi madre, pero con mi actual poder no seré capaz de ni hacerle el mínimo rasguños a ellos, diría Amaterasu seria. Debemos mejor, diría Yato. Así los dos volvieron al planeta donde pasaron más de una semana, donde el Saiyajin siguió inconsciente debido a la pérdida de uno de sus pilares de poder, pero al iniciar de nuevo él despertó. Los movemos de reino, el reino inicial. Llegamos al planeta que mantenía ocultos a los guerreros, donde había más de 100 capas de poder, que eran brutales cada capa debido que su poder ahora era más difícil ocultarlo y debieron tomar esas medidas, por lo menos no sea descubrimos fácilmente, ya que no saben si serían rivales con su estado nuevo de poder.
Vaya, ya pasó un tiempo y ya no logramos sobrepasar nuestro nivel de poder, diría Sakura, la cual se sentó en una hermosa pradera que había en ese planeta. Exacto, aún no sabemos si seremos capaz de vencerlo, no sabemos si él ha entrenado o no, diría Bardock, que veía a Sakura. ¿Será que nuestra hermana se ha vuelto fuerte desde hace unos días? Los cielos se han pintando de un carmesino muy intenso, diría Rin, la cual se sentó a la par de su hermana. Claro, como te mencioné anteriormente, los cielos se pintarán de un carmesí intenso y se verá por todos los reinos la espada Excalibur volver a su reino en honor a la muerte del rey, y los reyes más temidos harán presencia donde fue la muerte del honorable rey de Avalon, haciendo una reverencia ante su muerte y dándole la bienvenida al nuevo rey, diría Sakura seria. Pero aún es una duda mía porque sabes todos esos datos sobre el pasado del rey de Avalon, se supone que solo seres de niveles altos poderes saben de eso, diría Yoki seria. Te equivocas, yo vi cómo Korra cayó en el palacio de mis padres y yo la ayudé en ese, entonces me dijo todo de dónde venía en un principio, no le creía pero me lo demostró, después de esos me dijo que iba a borrar los recuerdos de su verdadero pasado, sellar su poder en las estrellas, que ella llamó las estrellas de Avalon, y haciendo creer a mis padres que ella fue nuestra hermana desde el nacimiento de ella, diría Sakura seria. Bueno, eso explica varias cosas pero aún no estamos seguros cómo se han de encontrar, diría Bardock serio. Con el Saiyajin a su lado es posible que ella no muera por su gran poder, y el sentimiento mutuo que se veía en ambos, diría Rin seria. Bien, pero ¿qué debemos hacer mientras nosotros estamos perdiendo el tiempo? Hablando, esa maldita sombra no deja de verlo, y eso me está fastidiando, diría Sakura, la cual se ponía de pie mientras su intenso poder destruyó todo a su paso mientras veía a la sombra que hacía presencia. Pensé que era la única que la sentía, pero tal parece que no, diría Rin, la cual su aura carmesí se hacía ver mientras veía al sujeto. Vaya, parece que me he metido a la boca del lobo yo solo, diría la sombra, que no sabía qué hacer mientras veía a los guerreros. Sakura, te haces cargo esta vez de eliminar a otra sombra con esta, ya son 100, diría Bardock, el cual se dio la vuelta ignorando dicha sombra. Jajaja, soy la fusión definitiva de la sombra maldita, el guerrero definitivo que tiene deber de eliminar a la basura de nuestro bello reino, diría ahora el guerrero que salió tomando una apariencia de un guerrero del palacio carmesí, el palacio de los mandos supremos, o eso creyó él, su apariencia no es nada parecida a los guardias. ¿Y tú quién eres? Se supone que debemos saber, diría Sakura, la cual se ponía en pose de combate, en eso vio en el flujo de ki el guerrero y se sorprendió el alto nivel del poder que tenía, no sabía que podría ganar ya que posee varios genes. Soy Koru, guerrero del todopoderoso rey de la oscuridad, diría el guerrero que hacía presencia. Jaja, tu forma toda débil, ¿crees que podrás ante una bella diosa de la muerte como yo? Diría Sakura en burla, pero ella sabía que un libro por su portada no es nada más sino verlo interiormente, sus grandes cantidades de poder que eran masivas. Nunca juzgues a un libro por su portada, diría Koru, el cual se había desplazado a una velocidad sobredimensionada con un brutal golpe que casi parte el tiempo por la velocidad del golpe que se dirige a la guerrera. Imposible, dicho golpe es el doble de fuerte que los que lanzaba el Saiyajin, diría Sakura, la cual con mucha dificultad esquivó dicho golpe y a una brutal velocidad lanzó un fuerte golpe que sobrepasó la velocidad del sonido por la fuerza del golpe. Koru, al ver demasiado cerca el golpe, no tuvo mucho tiempo de reacción ya que dicho golpe le dio de lleno que lo mandó a estrellarse con una montaña que la destruyó por el brutal impacto. Vaya, ese golpe no estuvo nada mal, diría Koru con una pequeña sonrisa. Si luchamos en nuestro mundo lo vamos a destruir todo, es mejor crear uno, ¿no? Poder de la piedra de la realidad, abismo del caos, diría Sakura, la cual creó un abismo sin fin. Recordemos que ella posee aún los poderes de las piedras ya que en su cuerpo guardó dicha energía como su hermana Korra, que ambas cultivaron una estrellas del poder del infinito, conicidad caminos del infinito donde despierta dicho poder. Vaya, una realidad sin poseer el poder de dicha piedra como se le es conocida, diría Koru con una pequeña sonrisa mientras veía a Sakura con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un veloz golpe. Estás en mi mundo, aquí yo mando, gravedad de la reina del inframundo cae a mis pies, diría Sakura cuando liberó una fuerte gravedad que cayó en toda la zona de combate. ¿Piensas que una simple gravedad podrá detenerme? Diría Koru, el cual se estaba poniendo de pie lentamente. Ahora Shinigami de la muerte, cortes al mar espiritual, diría Sakura cuando una gran sombra en forma de Shinigami aparece lanzando un fuerte corte a donde el guerrero a una gran velocidad. Imposible, ese Shinigami solo lo posee el actual amor del dios de la oscuridad, la diosa de la muerte, pero este es igual al de ella, diría Koru, el cual se logró mover centímetros antes de que la guadaña la impactara. Vaya, eres buenos esquivando, pero podrás con 1000 cortes de la muerte, diría Sakura cuando aumentó el poder al Shinigami, siendo aún más poderoso los cortes que iban a donde su rival.
Espejos interdimensionales, mundos paralelos, diría Koro, el cual logró desviar todos los ataques a el reino de ellos. Dichos ataques destruyeron varios planetas en ese lugar, solo se vio una fuerte explosión, por eso volviendo a la realidad de Sakura. Vaya, has logrado mover mis ataques interdimensional, entre más fuerte sea más difícil se te volverá a hacer esas locuras, diría Sakura con una pequeña sonrisa, la cual ya se había movido a una velocidad aterradora con un brutal golpe que se bañó en poder oscuro que a su paso solo dejó aún más caos y destrucción. Golpes míticos del emperador, diría Koro cuando lanzó los fuertes golpes a una gran velocidad. Ambos impactaron sus puños a una gran velocidad que partieron los cielos de oscuridad de ese lugar, donde se empezaron a mover a grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos eran brutales que hacían temblar ese lugar. Por todo el cielo solo se veía dos veloces rayos impactándose, fuertes golpes que eran brutales. Golpes estilo ancestrales, ahora sal, diría Sakura cuando se movió a una gran velocidad impactando el fuerte golpe a su rival. Koro no se quedó igual, que lanzó la dúplica del mismo golpe. Ambos salieron en su forma ancestral, sus cuerpos cayeron de golpe en esa lava y destrucción. Ambos empezaron una brutal batalla que cada golpe eran brutales en su forma ancestral, eran menos destructivos, pero la dimensión de ese estado la estaba destruyendo por sus grandes poderes que eran brutales. Sakura se desplazó a una brutal velocidad con un fuerte golpe. Koro no se dejó, también que se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos al impactar sus golpes crearon una fuerte explosión en ese lugar que destruyeron la dimensión ancestral, volviendo a sus cuerpos de nuevo. Ambos se ponía de pie mientras se veía fijamente, ambos sabían que ni uno de los dos estaba luchando en serio, que si eso hacían el caos y el espacio y tiempo de esa realidad sería un caos. Señora Bardock sabe qué hacer, mueva la realidad a esa dimensión, diría Sakura seria. Bien, ya lo haremos, pero necesitas ayuda o lo terminarás tú sola, diría Bardock serio. Claro, yo podré, por eso no se preocupen, pero el nivel de la batalla aumentará y saben lo que puede pasar. Si no mido bien la fuerza puedes destruirlas unas cuantas, capaz de ki, diría Sakura. Bien, diría Bardock. ¿Qué pasa, padre? Porque sentí el ki de Sakura aumentar de golpe y desaparecer de nuevo, diría Akemi llegando al lugar. Las sombras que matamos solo terminaron siendo una sola sombra suprema que se fusionó y salió un guerrero definitivo, pero ya Sakura se está encargando de él, diría Rin con una pequeña sonrisa. Bien, ahora, dimensión espejo, unión de mundos, diría Bardock cuando todos con la realidad de Sakura entraron a la dimensión espejo que podría soportar dicha batalla. Pero para que usen la dimensión espejo no es nada fácil la batalla, porque no mejor lo vencemos todos, diría Akemi seria. Sakura fue lo que dio el primer paso, dejemos, ella podrá, solo confiemos en eso y ella vencerá. Su poder de la oscuridad es el más temible entre los monarcas, debido que nadie logra controlar el poder de los verdaderos dioses de la oscuridad, diría Rin. Bien, confío en tus palabras, diría Akemi seria. En la realidad de Sakura. ¿Qué pasa? ¿Dónde los encontramos?, diría Koro. Él sintió el cambio de ambiente mientras veía a Sakura. En una realidad sin miedo a destruir nada, diría Sakura con una pequeña sonrisa cuando de una vez liberó el 50% de poder, siendo bestial mientras todo lo que su aura tocaba eran hecho polvo por su gran poder oscuro. Impresionante, no era mentira sobre su poder oscuro. Esto se pondrá aún más interesante, diría Koro, el cual también liberó aún más poder y se lanzó a una gran velocidad con un veloz golpe. Vaya, tienes las agallas de acercarte sabiendo el peligro que puede causar el poder de la diosa de la muerte. Ahora fantasmas del inframundo coman, diría Sakura cuando su aura oscura se extendió aún más donde su rival. Eso no, diamante celestia ahora come, diría Koro, el cual lanzó un brutal golpe que destruyó fantasmas y dejó ir un fuerte golpe a donde Sakura. Imposible, ese tipo de armaduras solo se supone que seres supremos pueden usarlas, pero tú, un simple perro de los dioses, usándola es una falta de respeto, diría Sakura, la cual esquivó el fuerte golpe y le dejó ir una veloz patada al guerrero. Koro salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que creó una fuerte explosión, y en eso vio para arriba viendo a un veloz rayo de oscuridad que se movía a gran velocidad a donde él. Ahora, golpe enigma de sangre, diría Koro, el cual lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad. Golpe oscuridad del infinito, diría Sakura cuando lanzó el fuerte golpe también. Ambos al impactar sus golpes se creó una fuerte explosión que destruyó todo a su paso, dejando aún más caos y destrucción a sin cesar, donde le dieron inicio a un nuevo feroz intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades que cada golpe eran brutales. Por todo ese lugar solo se veían a dos veloces guerreros dándose fuertes golpes. La batalla se muy pareja, sin dejar ver a un ganador en dicha. Sakura aprovechó un segundo en la apertura de la defensa del guerrero y le lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad.
Koru se sorprendió siendo tomado con la guardia baja que recibió el fuerte golpe de lleno que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo que creó una inmensa explosión. El guerrero sintió como algunos huesos habían sido destruidos, algunos meridianos doblados por el brutal impacto del golpe de la guerrera, pero en un solo segundo logró reparar lo dañado mientras se ponía de pie limpiándose la sangre que recorría por su boca. Vaya, ese golpe sí que fue brutal, no sé cómo no fui capaz de verla, diría Koru en sus pensamientos, cuando vino a ver ya tenía a la guerrera frente a frente de él en tan solo unos segundos. Velocidad divina, 8 golpes oscuros, diría Sakura cuando lanzó los fuertes golpes a una gran velocidad. Imposible, esa velocidad solo las logran los guerreros, son una inmensa fuerza física debido a lo que es exigente para más las piernas del guerrero, se diría Koru, el cual no capaz de ver ni un solo golpe que le dio de lleno, que salió disparado hasta impactar fuertemente el suelo que creó una inmensa explosión mientras se movió a una gran velocidad esquivando el octavo golpe que por unos segundos más casi le da de lleno mientras a una gran velocidad logró impactar un punto vital de la guerrera, ese golpe él lo hizo sin saber dónde había lanzado el fuerte golpe. Sakura salió impulsada hasta impactar unos escombros, mientras se ponía de pie de nueva cuenta, mientras se limpiaba la sangre que recorría por sus labios mientras veía a su rival. ¿Cómo fue posible de impactar ese punto? Bueno, casi, ya que logro moverme unos cuantos centímetros antes del impacto, si me hubiera dado no estuviera bien en este momento, pero usar la velocidad divina es una gran carga para el cuerpo humano, siento ahorita como cada músculo de las piernas están tensionados por dichos, diría Sakura seria. Vaya, veo que usar esa velocidad es muy complicado para tu cuerpo ya que no es para chicas débiles como tú, diría Koru, el cual se volvió a lanzar a una gran velocidad con un veloz golpe. Tienes razón, no tendré el mismo físico de mi hermana Korra, debido que ella entrenó su cuerpo durante millones de siglos bajo presiones de gravedad que ni yo era capaz de moverme. Ella, cuando entrenó con Goku fue lo mismo, superado a todo lo posible, logrando controlar la fase oscura, pero ahora no me dejaré ganar, debo de demostrar quién es la princesa carmesí, una de las más poderosas, diría Sakura, cuando se movió a una gran velocidad con un veloz golpe a donde su rival también. Ambos al impactar sus puños crearon una fuerte explosión que destruyó todo aún más de lo que ya estaba, así dándole inicio a un feroz intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades, que cada golpe de ellos eran brutales, que hacían temblar la realidad completa por sus grandes poderes por cada brutal impacto. Sakura se movía a grandes velocidades, soltando fuertes golpes a unas altas velocidades, sin contenerse en su fuerza ya que sabía que si guardaba el mínimo poder podría pasarla mal en la batalla si era golpeada por un solo golpe de su rival. Vaya, ella es buena luchando, se está adaptando a mi estilo lluvia del caos, diría Koru cuando vio una pequeña apertura en el cuerpo de la guerrera y lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad. Ahora cuerpo Shinigami, cortes mortales de la muerte, diría Sakura cuando una guadaña aprecia lanzando los fuertes cortes a unas grandes velocidades. Maldición, como caí en ese truco fácilmente de nuevo, pero ahora cuerpo indestructible de diamante, diría Koru cuando su cuerpo se rodeó de una fuerte capa de diamante. La guadaña impactó el diamante, que el impacto creó una fuerte onda de viento que destruye más mientras se vuelve a reconstruir de nuevo pareciendo un ciclo sin fin. Ahora, estilo caótico, golpes críticos, diría Koru cuando sus puños rodeados de una fuerte capa de pura destrucción se lanzaron a una gran velocidad. Ahora ojo carmesí, mundo infinitos caos, diría Sakura cuando su ojo místico brilló intensamente enviando a el guerrero a otro espacio de la misma realidad. Koru impactó el suelo que creó una fuerte explosión por el brutal impacto que creó debido a la fuerza que lleva los golpes. Vaya, no sabía si iba a funcionar dicho ojo, debido que no lo usaba durante mucho tiempo, fue una jugada arriesgada, pero el que no arriesga no gana, diría Sakura, la cual la veía con una pequeña sonrisa a su rival. Vaya, no fui capaz de salir de ese poder místico, ese ojo por lo menos ha llegado a un nivel supremo en su clímax, a punto de pasar a ser un ojo emperador, los más temible en este reino, en los demás solo son ojos débiles, diría Koru en sus pensamientos mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. En sus manos lleva una espada invisible para ojos emperador o cualquier ojo místico, debió que era hecha de un poder igual. Vaya, vienes sin defensa, pues de un golpe te mataré, ahora despierta de tu largo sueño, golpe Ozaru carmesí, diría Sakura cuando su puño se volvió en la forma de un Ozaru cuando a su paso creó una distorsión de la realidad por la fuerza que lleva y velocidad. Ahora corte de la llama, fuego ascendente, diría Koru cuando lanzó el fuerte corte a una gran velocidad. Imposible, solo fue una mentira eso, maldición, ahora no hay marcha atrás, diría Sakura cuando aumentó aún más su velocidad. Ambos al impactar una su puño y el otro la espada del inframundo se creó una fuerte onda de ki que destruye todo.
Sakura no sale nada favorecida de ese choque que salió disparada miles de kilómetros hasta impactar la pared de la realidad mientras vio que su brazo casi lo pierde por la espada que dejó fuego en su interior mientras se ponía de pie rápidamente esquivando el siguiente corte que se dirige a donde ella a una gran velocidad. Ahora te tengo a mi merced, cadenas del inframundo, ataduras de fuego, diría Korn cuando unas cadenas oscuras se movía a una gran velocidad a donde su rival. Imposible, si una de esas cadenas me llega a atar estaré perdida, debido a que roban el ki dejándote vacío para someterte y ganar rápido, diría Sakura sería mientras aún más su velocidad mientras no sabía qué hacer ya que sabía el poder que llegan a poseer las cadenas así. Deja de moverte si no nunca te podré atrapar y jugar con la supuesta princesa carmesí, diría Koro el cual le aumentó el poder a las cadenas aún más. Ahora 100 clones relámpagos, diría Sakura cuando se desplazó entre los clones a una alta velocidad. Ahora ojo interdimensional vacío ciclón, diría Sakura cuando las cadenas que estaban a punto de impactarle fueron enviadas a una dimensión diferente. Ahora muere, centella carmesí, diría Sakura cuando un gran ataque fue enviado a una gran velocidad a su paso dejó más destrucción. Eso nunca, cortes especiales, yin y yang, diría Kor cuando su espada cambió de tonos a blanco y negro mientras logró partir en dos el ataque mientras veía a su rival. Ahora, pido prestada tu arma mítica, la espada del rayo, ven a mis manos. Ahora cortés mar de rayos, diría Sakura cuando se movió a una gran velocidad con los brutales cortes que a su paso dejó puro rayo. Poder oscuro despierta en mi espada, diría Korn cuando su espada brilló intensamente en oscuridad y se movió a una gran velocidad con los fuertes cortes. Ambos al impacto de sus espadas se creó una fuerte onda de ki, la mitad de la realidad se volvió oscura y la otra mitad se volvió de puro rayo, donde se empezaron a mover a grandes velocidad que cada fuerte golpe de ellos eran brutales que no dejaban ver nada más que los chispazos de las espadas impactar debido a la velocidad suprema que estaba usando los dos guerreros. Sakura a una gran velocidad logró romper la espada de su rival y lanzó un brutal corte capaz de partir planetas si ella se lo propone. Eso nunca, diría Kor cuando otra espada, pero esta era diferente, era carmesí cuando respondió el fuerte corte. Ambas espadas al impactarse crearon una inmensa explosión donde las dos espadas salieron disparadas hasta clavarse en la tierra al ambos no soportar la presión y fuerza que les pedía la espada mientras se separaron y se veía con una pequeña sonrisa uno y el otro. Vaya, estás siendo interesante, pero creo que es momento de que la batalla llegue a su fin, debido que tengo asuntos que terminar, diría Kor con una pequeña sonrisa mientras veía a Sakura. Vaya, piensas igual, pero lástima que no se podrá, no eres lo suficientemente fuerte para romper o por lo menos causarle el mínimo rasguño a una bella chica como yo, lo diría Sakura en burla mientras veía a Koru. Jaja, antes de acertar esta misión de matar a las escorias ya había matando a chicas más hermosa que una de las tres hermanas Tosaka, diría Kor con una pequeña sonrisa cuando de golpe liberó el máximo poder, pero se sorprendió que no era ese todo su poder, pero aún no tenía explicación de cómo lo había perdido, o puede que al dividirse en sombras perdiera poder. Jaja, ¿qué pasó? Porque la cara pálida, diría Sakura en burla mientras veía a el guerrero. Nada que te importe nada más que ver si lograras vivir, diría Koro el cual solo sonrió y se movió a una gran velocidad con un veloz golpe que destruyó el tiempo por la fuerza y velocidad que lleva el guerrero. Impresionante su velocidad, pero no será suficiente para nada. Ahora vamos a terminar esto, diría Sakura cuando liberó el 100% de su poder que a su paso solo dejó pura destrucción también. Ambos al impacto de se creó una inmensa explosión que destruyó kilómetros a su paso, donde los veloces rayos se empezaron a ver que se iban impactando fuertes golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe de ellos eran brutales y salvajes, ya que ni uno de los dos estaba pensando bien cada golpe que estaban lanzando, solo querían terminar la batalla lo más rápido posible para seguir su día normal. Koru se desplaza a grandes velocidades por todos los lados posibles, derecha, izquierda, arriba, abajo sin detenerse, aumentando la fuerza de golpe aún más. Él tenía como objetivo ganar y nada más ganar, ya que si perdía ya sería una pérdida de tiempo. Los entrenamientos de oscuridad que recibió, ya que los entrenamientos se basan en 7 caminos donde se enfrentó a la misma muerte no una sino las 7 veces, logrando vencerla, pero él quedó sin poder batallar por lo menos 1 o 2 meses debido a lo que había sentido. Su cuerpo estaba al borde del límite debido al gran poder que tenía.
Maldición, después de que este lugar, la dimensión espejo, le robara poder, aún sigue siendo poderoso. No sé cuánto tiempo podrá aguantar eso, cada golpe por segundos. Los cientos más débiles, ¿será que no podrá más tiempo? Se haría la pregunta Sakura, mientras seguía lanzando fuertes golpes a unas grandes velocidades que podrían ser capaz de destruir el planeta entero si se lo proponen, pero estando en la dimensión espejo y una realidad diferente, eso era casi imposible. Sakura no fue lo suficientemente rápido para esquivar el fuerte golpe que le dio de lleno, que salió disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que levantó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie esquivando los fuertes esferas de poder que se dirigió a donde ella a una gran velocidad. Vaya, aún posees voluntad de seguir luchando, eso es de admirar, pero lástima que esto no te durara mucho tiempo, diría Koro, el cual a una gran velocidad lanzó un brutal golpe a donde Sakura. Lo mismo debo decirte, veo cada músculo, si así se le puede llamar, a lo que tienes en su cuerpo al límite. Ese cuerpo no era apartamento para ese gran poder que llevas. En unos 5 a 6 horas terminas explotando por el gran exceso de poder. Si sigues luchando, diría Sakura, sería. Maldición, ella tiene razón, si sigo así posiblemente me pase eso, pero si lo venzo en 1 hora y medito en lo que me queda de tiempo estabilizando el mar espiritual a la normalidad y buscar un cuerpo apartamento para mí, diría Koro, el cual fue recibido por un brutal golpe que lo sacó disparado hasta detenerse por estar pensando. Le paso eso. Vamos, deja de pensar en estupideces, si no quieres morir deberás luchar hasta la muerte como lo hacen los verdaderos guerreros, sin importar quién sea o cómo esté tu estado del cuerpo, deberás darlo hasta el último. Eso fue lo que aprendí de eso, diría Sakura seria mientras veía a Koro. Ella por primera vez tiene razón, ¿por qué temerle a la muerte? Debería mejor darlo mejor y ganar, diría Koro, el cual aumentó aún más su velocidad a una gran velocidad. Eso me pasa por darle motivo aún para seguir. Estoy estúpida, diría Sakura cuando fue impactada por un fuerte golpe que la sacó disparada hasta impactar fuertemente el suelo, que creó una fuerte explosión que destruyó la realidad por completo y la volvió a crear en un abrir y cerrar de ojos, mientras se ponía en pose de combate en espera del siguiente movimiento de su rival, pero cuando vino a ver no lo logró ver, que le dio de lleno volviendo a salir impulsada hasta impactar fuertemente el suelo mientras a una gran velocidad se ponía de pie, pero siendo demasiado tarde nuevo que el fuerte golpe le dio de lleno que volvió a impactar el suelo. Ahora estás a mi merced, diría Koro, el cual la empezó a agarrar como su saco de boxeo. Cada fuerte golpe que daba lo daba en la cara, estómago. La guerrera no podría hacer nada, solo sentía como su cuerpo era lastimando su ki oscuro. Eran un caos debido a los brutales golpes que recibe y algunos en puntos vitales de su cuerpo. Pero en eso recordó lo que su hermana Korra la dijo de pequeña. No importar quién sea el rival, si estás a sus pies, levanta la mirada una vez más y hace explotar tu mar espiritual al máximo. Puede que te arriesgues demasiado a usar algo así, pero con eso tiene un 50% de volver a tener el control en la batalla, si lo haces a tiempo. Si lo haces demasiado tarde puede que hasta mueras. Yo por mi maldito orgullo no hice eso antes. Esto último se lo dijo en sus pensamientos. En ese momento, ella no se había borrado los recuerdos de la caída de su reino. Mi hermana tenía razón cuando dijo eso. En ese entonces no hay que bajar la mirada por nada del mundo, hay que mantenerlo al frente siempre. Ardan estrellas del caos, ahora libérese, diría Sakura, sacando el poder del mar espiritual, convirtiéndolo en estrellas de poder, pero tomando el riesgo de perder su poder principal durante 1 semana o 2. Koro salió disparado por la fuerte onda de ki, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, viendo a su rival mientras ponía una pequeña sonrisa al ver que aún ella tenía ki, pero en eso sintió que por lo menos 2 meridianos explotaron por el gran ki que recorría su cuerpo a grandes velocidades. Vaya, así que esto es lo que decía mi hermana, pues ahora de ganar, diría Sakura, la cual ya se había desplazado a una gran velocidad con un fuerte golpe a donde su rival. Koro no se quedó con los brazos cruzados, que no tuvo tiempo de mucha reacción ya que el fuerte golpe le dio de lleno que lo sacó disparado hasta impactar salvajemente varios escombros, que creó una fuerte explosión por el brutal impacto. Vaya, ¿qué pasa ahora? ¿No eres capaz de ver mis golpes? ¡Qué débil eres!, diría Sakura en burla mientras se volvió a lanzar a una gran velocidad con un fuerte golpe. Koro esta vez sí se lanzó a una gran velocidad, también respondiendo el fuerte golpe a una gran velocidad. El impacto de sus golpes fue brutal, que creó una gran explosión que destruyó todo a su paso. De nuevo, que eso era puro destrucción, fuego, lava por doquier lado de esa realidad del caos, donde se empezaron a ver como si iban impactando fuerte golpe a grandes velocidades, que cada fuerte golpe de ellos eran brutales, que hacían retumbar ese lugar.
Por todo el cielo y tierra se veían a los dos guerreros batallar dándose fuertes golpes a grandes velocidades, ni uno se fía ante el otro, pero si uno por mínimo descuido lo llega a tener se pondría en desventaja. Koru sintió como otro meridiano explotó de su cuerpo, haciéndolo perder un microsegundo, pero siendo lo suficiente para ser impactado por una brutal patada en toda la cara que lo envió a estrellarse brutalmente al suelo. Maldición, mi poder va de caída, no sé qué hacer, diría Koru, el cual se ponía de pie esquivando el siguiente golpe con mucha dificultad, pero el otro golpe lo recibió de lleno, que lo mandó a estrellarse de nueva cuenta al suelo. El guerrero comenzó a sentir una fuerte tensión en cada meridiano, debido que llevó a ese cuerpo al límite ya sin vuelta atrás. Ahora muere, golpe centella de oscuridad, diría Sakura cuando lanzó el fuerte golpe a una gran velocidad que atravesó al guerrero. Así que de manos de una bella señorita moriré, ¿qué más puedo decir?, diría Koru, el cual fue pulverizado de otro ataque que recibió. Sakura cayó de golpe destruyendo la realidad mientras volvía a la forma normal, la forma humana de ella por así decirlo, su cabello rosa y sus ojos como sus ojos. Vaya, tal parece que llevaste tu cuerpo a ese límite que hemos llegado, diría Rin viendo a Sakura mientras volvían a su planeta. No quería, pero ese sujeto me llevó a tal estado. Si él es así de fuerte, no me quiero imaginar a ese dios, diría Sakura seria. Sí, pero todos unidos puede que hagamos la diferencia, diría Akemi seria. Te equivocas, solo seríamos estorbos, nada mal. Ejemplo, atacas por un lado y lo esquiva el golpe tu compañero que tengas de frente, diría Bardock. Bueno padre, tienes razón, lo mejor es entrenar y superarse de nuevo, diría Akemi mientras se iba al lugar de descanso de nuevo. Y así pasaron los días en ese reino donde comenzaron a entrenar de nuevo. Sakura solo estaba meditando, debido que debía restablecer el poder oscuro que era un caos internamente. Ahora nos movemos a el reino eterno donde solo había transcurrido un día entero. Maldición, no logro concentrarme al 100%, diría Goku, el cual veía seriamente a sus compañeros. Pero si mejor entrenar un rato, tal vez eso sea, diría Amaterasu seria. Ya pueden unirse los dos para por lo menos sea una buena batalla para ver cómo está mi poder de estable y si sería rival para uno de los que los vamos a enfrentar, diría Goku serio. Si ve, diría Yato, el cual tocó el hombro de Amaterasu volviéndose uno solo en la forma de Amaterasu ya que posee más control de su poder. Vaya, aún aumentado un 50% su poder a lo normal, diría Goku serio. Bien, aquí vamos, diría Amaterasu, la cual se lanzó a una gran velocidad. Dimensión espejo, diría Goku cuando los movió a su dimensión. Que pasará en el siguiente capítulo. No olvides dejar tu like y suscribirte para más capítulos de este arco.